Hola, bienvenidos a Crónicas del Otro Lado. Hoy tenemos un testimonio estremecedor, una voz que decidió romper el silencio para contarnos lo que muy pocos se atreven a revelar. Por razones de seguridad y privacidad, su identidad permanecerá en reserva, pero lo que escucharemos no necesita nombre, porque lo que vivió tras entrar en el oscuro mundo del satanismo habla por sí solo. Con esta historia conoceremos de primera mano cómo comenzó todo, qué lo llevó a buscar respuestas en un camino lleno de sombras, rituales que presenció y las consecuencias que aún lo persiguen. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación no es ficción, es el relato real de alguien que estuvo allí y que hoy comparte con nosotros lo que muchos prefieren callar. Bienvenidos y démosle la bienvenida a nuestro invitado, que nos empiece contando cómo sucedió todo. La historia comenzó hace aproximadamente 5 años. Comencé a interesar por todo este cuento del satanismo, el esoterismo, la brujería, los aquelarres y toda esta situación. Comencé a leer mucho, a buscar para pactos, ritos y toda esta situación. Aproximadamente hace 4 años me sucedió algo muy extraño, practicando uno de estos ritos en la oscuridad, desnudo, como lo muestran, como dicen que se debía hacer. Sentí como una especie de presencia extraña que me hizo erizar y sentir unos escalofríos tremendos. ¿Solo sentiste la presencia o también pudiste verla? No, la sentí muy fuerte porque el cuerpo se me heló y tuve mucho miedo, y a partir de ese momento mi vida ha sido una completa pesadilla. No puedo dormir. Tuve efecto, pero creo que algo salió mal, no lo hice como debía, o el mismo miedo, la presión. Pero venga, amigo, cuéntame, con ese ritual que estabas llevando a cabo, ¿a quién estabas invocando? ¿Qué estabas buscando? Estaba invocando a Asmodeo, y entonces el mismo susto de la presencia hizo que yo parara lo que estaba haciendo, cuando esos ritos no se deben de tener. Y de ahí en adelante mi vida no, si mucho duermo 2 horas en la noche. Me mandaron clonazepam, Buspina, para controlar los ataques de ansiedad y poder conciliar el sueño, porque yo veo sombras. Pero, ¿cuál era la intención? ¿Qué buscabas al hacer esto, al invocar a esta presencia? Conocer a un príncipe del oscuro, tener esa conexión con la intriga de saber si es cierto, no es cierto, existe, no existe. Y déjeme decirle que cuando duermo siento presencias y me despierto muy agitado. Pero eso que sientes, ¿piensas tú que realmente es ese ser que tú le llamas Asmodeo el que te visita? ¿O qué piensas que es? ¿Quién piensas que es ese ser? No sabría decirle si fue Asmodeo, pero fue algo fuerte. Pero entonces fue desde ese momento en el que comenzaste a vivir esta pesadilla que me estás contando en este momento, que nos cuentas a todos en este momento. Sí, totalmente. Incluso es que yo veo sombras y a veces cuando no puedo dormir, que me siento en la sala y me quedo ahí meditando, y en el silencio comienzo a sentir unos escalofríos y comienzo a sentir como se me eriza la piel y comienzo a helarme, y que voy quedando como petrificado, como una especie de trance o algo, y reacciono y veo sombras. ¿Esas sombras que nos comentas las sientes siempre o hay algún momento en el que estás normal y que no sientes nada? Totalmente. En pandemia fue lo más fuerte que me ha sucedido. La casa de nosotros es de 2 pisos y yo estaba en la sala recostado en el mueble a las 3 de la mañana y vi como el novio de nuestra hija bajaba y se metía a la habitación de mi esposa. Entonces yo lo vi tal cual,
Entonces yo vi que se demoraba mucho y entonces yo le dije, entré a la habitación y yo le dije a mi esposa, ¿dónde está este muchacho? Y me dijo, no sé de qué me hablas. Yo dije, es que yo acabé de ver que bajar. Y me dijo, no, acá no ha entrado nadie. Y precisamente él ni siquiera había ido a la casa ese día. Entonces de ese tamaño es la influencia y de ese tamaño es el susto y el pánico con el que mantengo, porque los veo así como ver personas realmente, pero son ilusiones. Entonces no sé si de pronto son los medicamentos que me colocan a alucinar así, o realmente invoqué y abrí una puerta que no supe cómo cerrar y me va a atormentar hasta el resto de mi vida. Pero fíjate que eso que nos cuentas es bastante interesante porque se dice que esas presencias o los pactos que se hacen con esas entidades los cobran cuando están en vida las personas, pero no a uno mismo, sino le quitan familiares o personas muy queridas y que tienen que entregar. ¿Tú piensas que ese pacto que estabas haciendo con esa entidad te lo van a cobrar en vida o te lo van a cobrar después de muerto? La están cobrando ahora y creo que aún después de la muerte, porque he intentado acercarme a una religión, a cierta iglesia, y no, cuando algo le intento suceden cosas en mi vida que me alejan de esa situación y me apartan totalmente. Sucede algo, algún problema, alguna dificultad, pero no puedo tener paz para ir a buscar lo que quiero buscar, algo que me aleje y me aparte de esta situación y me saque, porque es un suplicio. No dormir es un suplicio. Ver sombras, verlas así tan latentes en su vida es un suplicio. No es fácil. No sé qué hice mal. No sé si porque me asusté y paré lo que estaba haciendo quedó algo abierto y entonces a través de eso algo quedó, alguna presencia quedó, y entonces esa presencia es la que me martiriza por no haber terminado lo que estaba haciendo o por haber creído que eso era un juego, cuando realmente sé que con eso no se juega y que esas cosas se dejan quietas. Entonces pienso yo que es más bien eso, como para mí fue un juego, como una intriga de saber, entonces se lo cobran de esa manera. Bueno, a nuestro amigo, gracias por compartir ese relato, esa historia real que está sucediendo en este momento, y le deseamos lo mejor, que puedas salir de esto y que puedas buscar a Dios y enfrentar ese mal momento que estás llevando a cabo. Entonces, gracias de verdad por compartir tu historia con Crónicas del Otro Lado. Y bueno, a los que nos están escuchando, por favor no toquen ese lado oscuro que desconocemos, porque muchas cosas pueden suceder.